Bueno, pues bienvenidos todos los que os conectáis ahora y los que lo haréis más adelante, en diferido. Vamos a situar esta charla, pues, planteando el tema de vivir o morir. De hecho, el título a algunos les puede sorprender, otros no tanto. Vivimos y morimos cada día. Y claro, es un título que puede parecer, incluso en algunos casos, un poco deprimente para algunos. Hombre, pues si estoy muriendo cada día y estoy viviendo cada día, es que ya no me entero. Yo creo que estoy viva, estoy vivo, que realmente lo que está ocurriendo es que vivo la vida. Y tendríamos que revisar mucho todo lo que tiene que ver con la muerte y con la vida en realidad, ¿no? Si nos fijamos, muchas veces, sobre todo en la sociedad occidental, vivimos muy de espaldas a la muerte. Hay muy pocas noticias que hablen de la muerte, salvo aquellas que tienen que ver con guerras, con violencia, con injusticias. Pero si nos damos cuenta, toda nuestra cultura gira en torno casi a disimular la muerte, ¿no? Disimulamos la muerte de mil maneras distintas. Creo que hay lugares, países, incluso algunas zonas, en algunas ciudades, donde si te ofrecen una vivienda al lado de un cementerio, la vivienda vale menos. Y si estás en un lugar donde no hay un cementerio cerca, pues la vivienda se revaloriza. Es algo tremendo, es difícil de entender o no. A la gente le da mal rollo el hecho de tener un cementerio cerca. Y se puede llegar a entender, ¿no? Pero estamos un poco ya culturizados para no hablar de la muerte. Si veis a alguien que hable de la muerte en una conversación, imagínate una reunión de amigos, ¿sí? Todos ahí, jaja, jiji, jaja, hablando de mucho, y de repente uno dice, ¿os importa si hablo de la muerte? Bueno, yo creo que la reacción será, hombre, en una fiesta seguramente la reacción va a ser tremenda, porque nadie va a hacer mucho caso y van a decir, bueno, pero vaya, me acaba de cortar el rollo. O sea, ¿cómo es posible que estemos aquí todos riéndonos y de repente hablemos de algo así como el morir? También puede ocurrir en una conversación de estas, otra supuesta conversación, donde te pongas a hablar de gente que está muriendo, ¿no? Tampoco socialmente es muy aceptable, ¿no? Porque no es divertido, no es entretenido. No, la gente suele decir, bueno, ya tengo suficientes penas, ¿para qué me vas a hablar de esto, no? Yo quiero vivir, quiero estar viviendo, quiero estar viva, quiero estar vivo, dime algo para poder seguir viviendo. Y resulta que no nos damos cuenta que vivimos en cierto modo de forma sesgada, de forma autolimitada y de forma limitante. Porque la propia cultura que intenta hacernos ver que todo es vida y si es posible, a ser posible, divertida, mucho mejor, pocas veces el entorno social y cultural plantea la muerte o el morir como algo natural, como algo que deberíamos empezar a aceptar porque forma parte en sí mismo de la propia vida. No nos damos cuenta de esto. Sobre todo, bueno, a ver, generaciones que son más jóvenes, esto que estoy comentando ahora les suena, vamos, a sánscrito mezclado con griego y no sé cuántas cosas. O sea, es algo muy raro. ¿Qué me estás contando? Yo que estoy descubriendo la vida, me vas a contar ahora temas sobre el morir, la muerte, qué tétrico, ¿no? En cambio, hay personas que por ya una edad más avanzada empiezan a interesarse con esto de la muerte. Es como si situáramos una frontera cultural, ¿no? Por un lado, la cultura, sobre todo la cultura del ocio, lo que intenta, y la industria del ocio, lo que intenta es entretener nuestra atención con todo aquello que supuestamente nos produzca satisfacción. Y la muerte no produce precisamente satisfacción. Y hablar del morir no produce precisamente satisfacción. Entonces se intenta evitar absolutamente eso. De tal manera que nos podemos enfrentar lamentablemente al morir o a la muerte en situaciones extremas. Hay un accidente donde podrías perder la vida y ahí te das cuenta que la vida es como un suspiro. Y no importa la edad que tengas. Hay una enfermedad grave y puede ocurrir lo mismo. Hay un familiar que tiene una enfermedad grave o que sufre, pues, o ha sufrido un accidente y está a punto de morir, ocurre lo mismo. Es decir, el impacto que nos produce a nosotros por el hecho de no haber aceptado el morir como parte de la vida es mucho más fuerte
que no aquellas personas que empiezan a plantearse a ver si por casualidad eso de morir y vivir se está refiriendo a un proceso y no a dos situaciones distintas. Yo creo que tenemos que plantear con quizá más humildad, pero también mayor inteligencia, y empezar a vivir la vida comprendiendo que toda respiración, por ejemplo, toda inhalación y exhalación acaba siendo un proceso de muerte, al mismo tiempo que nos da vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que no nos gusta hablar de algo que es incómodo. No nos gusta plantear algo que es incómodo y que además culturalmente no se plantea como algo satisfactorio, sino todo lo contrario, insatisfactorio. Y se plantea como algo insatisfactorio porque no se ha comprendido bien la naturaleza de lo que es la vida y la muerte. Creo que en este planteamiento podríamos empezar a situar un poco mejor, ¿no? Un gran error, un error cultural y social. Primero, vivir de espaldas a la muerte o al morir o a los procesos relacionados con la muerte, formalizados sobre todo, bueno, evidentemente pues por la cultura correspondiente y el contexto correspondiente. En Oriente la muerte se vive en general de una manera un tanto distinta a como se vive en Occidente. Pero también tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo la cultura, la educación, los conceptos y nuestro estado mental convencional, que usamos todos los días, nos aparta de una comprensión más profunda y nos hace caer en el sesgo de pensar que la vida es la vida, la muerte es la muerte, y son dos cosas muy distintas. Confundimos un estado biológico con un proceso más complejo que lo biológico. Determinamos que la muerte es la cesación biológica del cuerpo físico y determinamos que eso ya es la muerte. Y pensamos que el resto de la vida estamos vivos. Claro, la cesación biológica de la muerte, cuando se produce la muerte, es cierta, pero es un proceso de transformación radical y brutal. Mientras que cuando estamos vivos es un proceso de transformación suave o gradual, no tan radical y evidente como la muerte biológica o física. Este matiz es interesante para situar la cuestión. La cuestión aquí, interesante para todos, creo, es no dividir la muerte biológica como un acto en sí, sino como una parte de una evolución, de una dinámica. La propia vida nos lleva a la muerte, pero al mismo tiempo la propia muerte está presente en nuestra vida. Pongamos un ejemplo de esto. Hay un mito muy extendido, ¿no? Muy extendido y que no está obviamente comprobado por la ciencia actual. Se dice, bueno, cada 7 años cambian todas las células de tu cuerpo. Es una afirmación clásica que pulula por aquí y por allá, pero no es del todo correcta, no es cierta. En realidad, las células corporales van cambiando con el paso, sobre todo las intestinales y las de la propia sangre, son las que más cambian en procesos, dependiendo de la persona, distintos, cada 120 días, cada 30 días, cada 60 días, incluso a veces meses, y los grandes grupos celulares tardan mucho más en cambiar. Por ejemplo, los neuronales, los músculos y demás. Es decir, el cuerpo va cambiando, van muriendo células constantemente, sí. Estamos vivos, estamos cambiando, pero claro, los cambios, por ejemplo, fisiológicos, la muerte celular o la transformación celular en distintos ciclos, no cada 7 años, sino en distintos ciclos, en distintos periodos, a veces no la podemos percibir por nuestro aspecto físico. Claro, si uno se mira de un día para otro, no nota que han muerto células de nuestro cuerpo y que a su vez también se han renovado otras. No nota esto. ¿Cuándo lo notamos? Cuando pasan los años. Claro. ¿Cuándo se nota de forma brutal? Cuando se muere. Claro. Pero si nos damos cuenta, esta inconsciencia del periodo de transformación constante en el cual estamos todo el tiempo viviendo y que podemos decir que es una extraña combinación de vida y muerte. Como no la comprendemos bien, acabamos situando la frontera de la muerte como el momento de la muerte. Y antes de esa frontera biológica o momento de la muerte, que es una percepción clarísima
pero muy condicionada por lo cultural, todos lo llamamos vida. Y es justo este el problema que muchas veces nos lleva a pensar entonces que la vida es la vida, la muerte es la muerte, que mejor hablemos de la vida y de la muerte no hablemos nada porque no vale la pena. Y esto finalmente puede llevarnos a un gran problema en el momento de enfrentar la muerte biológica, la muerte final, con independencia de la edad que tengamos. Todo tipo de manifestación en este universo está sujeto a causas y condiciones según el Dharma. Esto traducido a lo que habéis oído muchas veces es la famosa frase ya de nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Vale, pues esa frase, desde el punto de vista del Dharma, es todo está sujeto a lo que llamamos la transitoriedad, a cambios constantes. Todo está cambiando constantemente. Alguien dirá, no, el planeta Tierra no cambia. Bueno, sí, es que el planeta Tierra tiene una edad geológica. Nosotros tenemos una edad biológica y nuestra biología está limitada en cuanto a velocidad de tiempo y espacio. La edad geológica tiene su limitación, es mucho más grande que la física, la personal, y eso nos da la sensación de que hay cosas que no cambian nunca, ¿no? Un planeta, pues sí ha cambiado. El universo no cambia. Bueno, es que ni siquiera sabemos lo que mide. Y para saber si cambia o no, deberíamos saber si mide algo. Y como no lo sabemos, suponemos que va cambiando según la ciencia, pero bueno, claro, ¿tenemos conciencia de ello? Pues no. Y fijaos, si todo está muriendo y naciendo en el universo, se llama transformándose, entonces significa que todos los fenómenos físicos están sujetos a causas y condiciones y a un cambio, a una muerte y vida constante. Y los procesos psicológicos también están sujetos a cambios constantes de vida y muerte. Y los procesos más profundos, más allá de lo psicológico, es decir, los procesos espirituales, también están supeditados a causas y condiciones, salvo el momento en el que se plantea desde el Dharma el concepto de iluminación o liberación. En la liberación, finalmente, la propia mente, la parte más espiritual y profunda de los procesos que estoy hablando anteriormente, queda liberada de las causa y efecto, es decir, causas y condiciones. Queda liberada de lo que llamaríamos el karma. Eso es interesante. Creo que es interesante para situar también, digamos, este planteamiento de hoy, no solo desde el punto de vista de que morimos y nacemos porque resulta que todo está en transformación, sino porque hay algo en nuestra naturaleza que puede liberarse de esta transformación. Y dirá alguien, bueno, si todo el universo ni se destruye ni se crea, si solo se transforma, la mente también es parte del universo. No me estoy refiriendo a la mente en cuanto a los procesos psicológicos que están sujetos a causas y condiciones. Me refiero a la mente desde el punto de vista esencial. Y esta parte esencial, incluso hoy en día, se puede plantear más allá del tiempo-espacio o la dimensión espacio-temporal que el universo necesita para nosotros, para ser entendido, manifestarse de alguna manera. En el universo en el que vivimos hay un tiempo y un espacio, o así lo percibimos. Pero el estado de la mente, del cual se habla en el Dharma, no está en el tiempo y el espacio que nosotros interpretamos convencional. Este dato también es muy importante, porque significa entonces que está sujeto a transformación todo aquello que está en el parámetro del tiempo y espacio convencional. Está sujeto a causas y condiciones todo aquello que está en el periodo espacio-temporal convencional. Pero aquello que está o trasciende el espacio-tiempo convencional no está sujeto entonces a este cambio o transformación como nosotros lo percibimos. Ese es el punto focal o guía de lo que llamaríamos en el Dharma la iluminación o la liberación del karma. El karma es una ley de causa y efecto. Causa y efecto es un periodo o secuencia de transformación. Ahí tenemos entonces que liberarse es liberarse de las causas y condiciones, liberarse de la transformación, liberarse del karma y de la vida y de la muerte.
casi nada. O sea, que nosotros estamos ahí en una cuestión bastante más profunda de lo que parece. Cuando hablamos de un camino espiritual, a veces lo idealizamos, a veces lo fantaseamos, a veces lo cosificamos como un sistema relacional con el cual sentirnos superiores a los demás o con el cual escapar a la realidad convencional que no nos gusta. Pero suponiendo que situemos un camino espiritual como algo auténtico, lo primero que nos vamos a encontrar es con el factor de aceptación de la transformación constante. Y el segundo factor con el que nos vamos a encontrar va a ser, seguramente, el hecho de poder apuntar a algo que trasciende esa transformación constante. Sobre el primer factor, la transformación constante, dirás, bueno, vale, todo cambia en el universo, ¿no? Y lo gracioso es que siempre hay un personaje que dice, yo no. ¿Sabéis cómo se llama este personaje? Ego. Fijaos la cantidad de esfuerzo que hace nuestro ego para permanecer, para no cambiar. Bueno, si le preguntamos aquí en Occidente, ¿no?, a cualquier especialista en temas de personalidad, dirá que nuestra personalidad, nuestro ego, profundamente arraigado en la ignorancia, no es un bloque homogéneo, sino que es un cúmulo de constante transformación de procesos conductuales, emocionales, sentimentales, racionales, que interactúa tanto con los procesos internos del sistema nervioso como los procesos exógenos o externos de la sociedad y la cultura con la que se relacionan nuestros sentidos y nuestra educación. Y esa dinámica que crea esa personalidad, pues hace afirmar que una personalidad, es decir, la exteriorización social del núcleo del ego, no es más que pues una dinámica constante. Sin embargo, cuando preguntas a alguien, ¿y tú quién eres?, ¿qué te dicen? Yo me llamo así, así, así. Oye, por cierto, ¿quieres cambiar? No. Yo soy así y siempre seré así. En nuestra vida cotidiana hacemos muchas cosas no de una manera racional, no verdaderamente racional. Usamos sesgos de confirmación, usamos una racionalidad específica que lo que hace es afirmar aquello que creemos que somos. Incluso a veces vamos contra nuestra propia evolución. Evoluciona nuestro carácter, evoluciona también nuestra personalidad, evolucionan nuestros gustos, evolucionan nuestras preferencias, evoluciona la manera en la que nos disgustamos, evoluciona lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y sin embargo nos quedamos fijados en lo que me gustaba o me ha gustado siempre y en lo que soy o soy siempre. En general, luego hay gente que sí, que por supuesto lo puede reconocer. Pero en los puntos fundamentales, no. No sé. El estilo, por ejemplo, el estilo de un peinado. Hay personas que se quedan atrapadas en un estilo de peinado pues porque son así, porque creen que son así. El estilo de vestir, cambian según la moda, pero en el fondo siempre mantienen 2 o 3 prendas que son como un tótem para esa persona, que mantiene siempre consigo porque definen su verdadera personalidad dentro de la moda. Hay elementos que fijan nuestra personalidad, es decir, fijan la sensación de que nosotros siempre somos, porque somos. Vamos, no os digo nada cuando estamos en relación con otra persona. Bueno, imaginad, en relación con otra persona que te conoce el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, si sobrevive a unos primeros meses, te conoce más años, acaba haciéndose una fotografía de ti. Y esa fotografía no es una película que va cambiando, es una fotografía fija, es una congelación. Llega un momento en el que la fotografía de una parte y la fotografía de la otra son las que se comunican, no las verdaderas personas que están detrás de la fotografía, no. La fotografía es la que se comunica. Damos más credibilidad entonces a lo fijo, a lo que no se transforma, que a lo volátil o a lo que se transforma. Y esto es un sesgo de percepción y es una manifestación de lo que en el Dharma llamamos la ignorancia. La ignorancia distorsiona la percepción. La ignorancia, según el Dharma, lo que hace es no percibir claramente las cosas, y si las cosas cambian, pero no percibo que cambian, en ese momento entro en el estado de ignorancia.
Siguiendo el ejemplo de la relación, por ejemplo, dos personas se conocen durante años, se han hecho una fotografía uno del otro y sienten que están en un territorio de una relación segura. ¿Segura por qué? Porque saben cómo piensa, cómo actúa, cómo reacciona. Si le preguntáis a una de las dos partes, dirá, no, yo sé cómo va a pensar, yo sé cómo va a reaccionar, yo sé cómo es. Yo sé cómo es, ¿eh? Yo estoy segura o estoy seguro de que, o estoy segure que sé cómo es. Pero no es verdad, tú solo sabes lo que has aprendido y a lo que te has acomodado de cómo es. Claro, si la otra parte de repente cambia mucho, saltan las alarmas. Hostia, nunca se había peinado de esa manera. Se ha dejado barba. Oh, aquí pasa algo. ¿Por qué se pinta de color azul el pelo? Esto es raro, nunca lo he hecho. Son ejemplos. Claro, nuestros códigos de referencia, si hay un cambio muy brusco, nos produce una sensación de inseguridad, de fuera de juego. No sabemos, hay una falta de seguridad, hay una falta de control. Y ante esa falta de control e inseguridad, nosotros lo que hacemos es fijarnos más en lo que era antes. ¿Qué ocasiona esto? Conflicto, discusión. Es que tú antes no te pintabas de color azul el pelo. ¿Y por qué te has dejado barba si antes no la tenías? A mí me gustaba sin barba, pero ¿por qué te has dejado barba? Y el otro, ¿y por qué no me la puedo dejar? ¿Veis? Finalmente es una discusión que nace de la fijación en códigos que ofrecen seguridad y no en el respeto a la libertad de cambiar y transformarte. Porque de lo que se trata también es de conseguir finalmente respetar la transformación que el propio universo te enseña a respetar. Y alguien dirá, bueno, pero es que eso no te da seguridad. ¿Pero tú qué quieres? ¿Libertad o seguridad? ¿En qué quedamos? ¿Con quién quieres hablar? ¿Con la fotografía que tienes de mí o como yo soy en este momento o siento que soy en este momento? ¿Con quién quieres hablar? ¿Con quién te quieres comunicar? No, es que claro, el de ahora me produce incomodidad. ¿Por qué? Porque no lo conozco demasiado y porque no sé por dónde va a salir. Y digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Eso requerirá que pongas una mayor atención, una mayor frescura comunicativa, una capacidad de dejarte sorprender o no. ¿Cuál es el problema? Todo eso tiene que ver con vivir y morir, porque sin darnos cuenta, cuando nosotros hacemos una fotografía de alguien y empezamos a comunicarnos no con la persona auténtica, sino con lo que creemos que es, en cierto modo, esa persona ha muerto para nosotros. Y en cierto modo, la otra persona, si se relaciona solo con tu fotografía, también ha muerto. Tú has muerto para ella. Y tenemos que aprender a vivir. Y vivir significa aceptar la transformación. No conformarse con la transformación, sino aceptar la transformación como un proceso natural de la manifestación de la propia vida. Y como toda transformación siempre implica vida y muerte, morir y vivir, aceptamos entonces que todos los días vivimos y morimos. Y poder plantearte tu vida, o lo que llamamos mi vida, desde esta aceptación de morir y vivir al mismo tiempo o de forma dinámica, creo que puede ser tremendamente liberador para muchas personas. Hay muchas personas que luchan, sufren para ser reconocidas, para ser admitidas. Entonces crean una imagen fija, ¿no? Debo ser, y más hoy en día, tan sujetos a la estética, a la moda y el postureo. Tengo que ser de esta manera, tengo que vestir de esta manera, tengo que parecer original. No genuino, ¿eh? No, eso no interesa. Original. Y además en mi originalidad me voy a romper la cabeza para poder divulgarlo en las redes. Mientras más original sea, más atención tendré de la gente. O sea, gastamos tanta energía en intentar ser originales que sin darnos cuenta, al intentar ser originales, dejamos de ser genuinos. Nuestra transición
hacia lo genuino, que es realmente vivir, nos lleva a lo original, que es básicamente, o en cierto modo, como morir. Porque si no hago caso a mi verdadera naturaleza, a lo que realmente siento, porque debo adaptarme a lo que los demás esperan de mí, no estás siendo tú, estás siendo lo que los demás creen que debe ser, y solo estás pidiendo la limosna de la valoración y de la aceptación. Y eso también, cuando dejamos de ser genuinos, es un morir en nosotros. Y un vivir en nosotros es poder reivindicar y presentar lo que realmente somos, no desde la reivindicación violenta o la reivindicación justiciera. No, simplemente reivindicamos simplemente ser. Casi nada. Eso sí es una revolución, hoy en día más que nunca. Aprender a ser y no pretender ser, especialmente según los demás creen que debemos ser. Mirad, hay tanto sufrimiento en esto, y la raíz de este comportamiento estructurado, sistémico en la cultura, viene de la incomprensión de que el morir y el vivir forman parte totalmente intrínseca de nuestro día a día. Todos los días estamos muriendo y estamos viviendo constantemente. No desde el punto de vista biológico brutal, pero sí desde el punto de vista de transformación. Y si no nos damos cuenta de esto, acabaremos, en cierto sentido, simbólicamente hablando, muriendo a la autenticidad. Y se trata de vivir hacia la autenticidad. La autenticidad te permite entonces aceptar la libertad de la transformación sin conformarte por la transformación, sino utilizando la transformación como el motor de poder expresar por fin la verdadera vida, no la vida que te plantea solo la sociedad o los productos sociales, sino la vida que nace de tu propia plenitud, de tu propio conocimiento, del ser, de la mente, de la esencia de la mente. En el budismo, de la naturaleza de la mente o la budeidad. ¿A alguien le interesa esto? Creo que sí, de alguna manera. Pero tenemos que intentar darnos cuenta. Como dicen muchas enseñanzas, ¿no? Estamos como en sueños. Vivimos en esta sociedad como si la satisfacción que nos produce muchos aspectos de esta sociedad fuera lo auténtico. Sin embargo, la satisfacción no es realmente lo auténtico, porque la satisfacción está sujeta a causas y condiciones y produce adicción. Y lo auténtico no produce adicción. Por lo tanto, tenemos que plantearnos si muchas veces creyendo buscar la felicidad, en el fondo no estamos más que buscando la simple adicción de la satisfacción. Y intentar darse cuenta de esto es muy interesante, ¿no? Porque nos plantea entonces ver la vida de una manera distinta. No quiero buscar solo la satisfacción. No digo que sea mala en sí misma, ni buena, no la estoy calificando. Digo que crea adicción cuando se convierte en lo único que perseguimos. Si conseguimos salir de este intento de satisfacción hacia nosotros o buscar la satisfacción por el reconocimiento de los demás, podremos liberarnos entonces de este viaje hacia lo original, prescindiendo de lo genuino. Este viaje hacia cierta muerte en vida, para viajar hacia lo genuino, una verdadera vida de la vida. Esto es lo que plantea entonces un camino espiritual. No es poca cosa. No plantea solamente seguir una serie de normas, reglas, prácticas, vestirse de una manera. No. Todo esto es algo completamente exógeno. Es algo exterior. Lo interior, que es lo que realmente importa, no es cómo se viste un practicante de una espiritualidad determinada
o con qué términos se expresa, sino hacia dónde va dirigido, cómo se viste, cómo se expresa, qué es lo que está buscando. Y eso tanto para un enseñante como para la persona que es enseñada, en cualquier caso, cualquier persona que quiere seguir un camino espiritual, tiene que plantearse lo siguiente, creo, con total honestidad. Voy a estar muriendo y viviendo al mismo tiempo, en esa búsqueda de lo genuino, no de lo original. Si siendo genuino soy original, maravilloso, quizás socialmente me acepten más. Pero si me rechazan más porque siendo genuino dejo de ser original, tampoco me importa demasiado. Intento liberarme y en esa liberación acepto la transformación como un punto importante realmente de ser libres y vivir desde esta libertad. Vivir y morir cada día. Visto así, no es un mal planteamiento, ¿no os parece? Ya no suena tan tétrico eso de morir, o eso de vivir. Ah, vale, por fin he descubierto que muero y vivo todos los días. Pues oye, pues ¿y qué? ¿Cómo se siente uno? Ahora que uno sabe que muere y vive todos los días, ¿qué? ¿Hay algo terrible? ¿Hay algo malo? No, yo creo que incluso es liberador, ¿no? Por fin puedo soltar el personaje que tengo que mantener todos los días para ser aceptado. ¿No os parece? ¿No es cansino estar siempre con el mismo personaje? Yo soy así, me comporto así, hablo así, y solo esperando que te digan qué buena persona eres o qué mala persona eres. Pues voy a cambiar. ¿Según quién? Lo que tú me digas. En otras palabras, en vez de pretender ser originales para poder llegar a ser genuinos, es una manera también de morir. Muero a intentar ser original para buscar la satisfacción del reconocimiento de los demás y vivo para ser genuino desde la libertad y desde la autenticidad de ser lo que realmente considero que puedo ser en esta vida. Y no lo digo en plan, es que lo más importante soy yo, porque eso convierte esto que os estoy explicando en una especie de sistema egocéntrico y egoísta. No digo que lo más importante sea yo, digo que lo más importante en este caso es lo genuino que hay detrás del yo. No se trata de reforzar mi individualidad y ponerla sobre todos los demás. Que eso es lo que ocurre muchas veces con las personas que entonces se plantean ir contracorriente. Voy contracorriente, voy contra lo socialmente establecido. ¿Para qué? Para sentirme diferente. Pero, ¿quién se siente diferente? Yo. Estás cultivando el yo. A través de la confrontación, a través de ser diferente, a través de ser original. Entonces estamos hablando siempre de lo mismo. El yo se reivindica, se reinventa y utiliza cualquier sistema para seguir siendo él, pensando que él es fijo, inamovible y que nunca va a cambiar. Y que, por cierto, cuando llega el momento de la muerte física es cuando entra en pánico. Y ahí, el que ha conseguido ver que morir y vivir forman parte de una manifestación natural de cualquier ser vivo, el que lo plantea así, lo vive así, está infinitamente más preparado para ese momento cuando llegue. Insisto, no depende de la edad. Lamentablemente hoy en día se puede morir a casi recién nacidos, a los 2 años, a los 5, a los 11, a los 20, a los 40, a los 60, a los 100. No lo sé, pero esta cultura ya se ocupa de hacernos pensar que se muere o se ha de morir de viejo, de joven nunca. De verdad, seamos realistas. Seamos realistas. Realistas desde el punto de vista del corazón. Se puede ir la vida en cualquier instante, a cualquier edad. Ya, pero la estadística... Bueno, déjate de estadísticas ahora. No, la estadística dice que, bueno, no estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de que eso es lo que ocurre o puede ocurrir. ¿Qué tal si vivimos con una apertura de corazón hacia el tema del morir y vivir? ¿Qué tal si dejamos de crear como dos mundos? Uno lo niego o lo tapo y el otro lo vivo porque es lo que vale. ¿Qué tal si dejamos de hacer distinciones que lo único que hacen es crear conflicto y que nos permiten averiguar la verdad?
porque eso es lo que tenemos que intentar ver, ¿no? ¿Qué hay detrás de estos mecanismos sesgados de esto es vida y la muerte ni me hables? ¿Esto a qué nos lleva? En muchos casos nos lleva a tener miedo a la muerte, porque nunca, hasta que llega el momento cumbre, nos hemos planteado nada que tenga que ver con el morir o la muerte, o muy poco. O bueno, sí, cuando salen las noticias, pero sobre todo que estén lejas de mi casa, porque hablando un poco de cierta manera, ¿no? Si la muerte ocurre a 15.000 kilómetros de mi casa, se siente, pero bueno. Pero como ocurre en mi barrio o en mi casa, ojo, eso sí que duele. Incluso para la propia muerte, ¿no? La percepción de la muerte, tenemos categorías. Y la categorización acaba siendo también un sistema de muerte en muchos casos. Es un sistema de articulación social para poder comunicar lo heterogéneo, lo diferente, para un trabajo, para un colectivo o para encontrar algún sentido, digamos, social. Pero la categorización desde el punto de vista de un proceso de interiorización es también una gran trampa. Y tenemos que saber salir también de esta trampa. Salir de esa trampa es morir a lo social dentro de nuestra propia intimidad y vivir nuestra intimidad con independencia de lo social. Eso también forma parte de otra transformación o cambio que debemos manejar en nuestra propia espiritualidad. Bien, vamos a dejar por el momento hasta aquí el tema y abrir un poco la cuestión a otras personas, ¿no? Si alguien quiere una conclusión, digo, bueno, pues voy a pasar el vídeo hasta el final, esta parte de conclusión. Conclusión es, ¿qué tal si vivimos y morimos con más conciencia? ¿Qué tal si a través del morir y vivir con más conciencia llegamos a lo más auténtico de la propia vida? ¿Qué tal si el núcleo de nuestra vida es lo auténtico y no solo lo original, lo satisfactorio o la búsqueda del reconocimiento de los demás? ¿Qué tal si empezamos ese camino espiritual, que no es otra cosa que eso? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Quizá. Habría aquí algún comentario, ¿no? Al principio. Ah, vale. ¿No hay ningún comentario más? ¿Okay? Vale. Sí. Vos comentás que todo el proceso de tomar conciencia de que vivimos y morimos cada día igual es liberador. Yo no lo percibo como algo liberador, probablemente porque todavía no tengo la conciencia tan clara, ¿no? Para mí es algo, muchas veces en el camino espiritual encuentro mucha confusión en la búsqueda, ¿no? Como de esta forma genuina de ser. Lo que hay es más confusión que otra cosa, ¿no? Y también es a veces doloroso porque uno no sabe tampoco muy bien qué es lo genuino, porque la personalidad se ha ido construyendo durante muchos años, y entonces al final, bueno, no es solamente que actúas para los demás, sino que muchas veces también actúas y te exigís y lo haces para vos mismo. Lo que me comentas tiene mucho que ver con el constructo social o ego. La incomodidad que sientes en algunos casos o confusión es lo que el ego siente cuando le dicen no, es que no vas a vivir eternamente. Sí, claro, pero hay que pasar por eso. Claro. Entonces, cuando el ego siente estas cosas, dice, bueno, es que vivir y morir forman parte del mismo proceso. Esto lo que intenta plantearte es ego, no te preocupes porque sigues viviendo, pero tampoco te preocupes si en el acto de vivir sigues muriendo. Y ya está. Es quitarle
el hierro, quitarle peso al hecho, a la muerte, al morir, y empezar a tomárselo como una parte de un proceso. Es dar mayor importancia al proceso que no a la descripción de una parte o la otra. En otras palabras, es dejar de una moneda, voy a ponerte el ejemplo de una moneda, es dejar de ver una cara de la moneda constantemente, porque la otra no la quiero ver. Claro, al ego no le gusta ver la otra, porque la otra para el ego, en su impostura, es desaparecer. Y eso es muy incómodo. Entonces, todo proceso espiritual, claro que produce un cierto grado de confusión, pero para eso están las instrucciones también de la práctica. Por ejemplo, en el Dharma se practica la meditación, que es: la meditación intenta que observes los fenómenos, no que elabores o interpretes los fenómenos. Si yo tengo, por ejemplo, una cierta intranquilidad, la sugerencia sería sentarnos y observar la intranquilidad que me produce este tema. No aparcarlo o decir, me siento incómodo, por ejemplo, y ya no lo trato más, sino simplemente mirarlo, pero sin interpretarlo. Es que me siento incómodo, mira la incomodidad. Es que me sigo sintiendo incómodo, mira quién se siente incómodo. Claro, la meditación te enseña a mirar sin elaborar y sin juzgar. Y yo creo que es un proceso bastante bueno como para resolver un poco esa sensación de confusión. Decir que nace del ego es fácil, pero bueno, eso no soluciona la cuestión, ¿no? Vale, supongamos que nace del ego o del constructo social. ¿Por qué digo que supongamos? Es bastante probable. Porque toda nuestra vida nadie nos ha enseñado a comprender que la vida es un proceso de transición. Y siempre nos han enseñado, y sobre todo es un acto biológico de un mamífero, buscar la supervivencia y la seguridad. Es bastante instintivo. Claro, la supervivencia y la seguridad requiere control. Y parte de la sensación de control se procesa a través de la propia psique del individuo. Digamos que somos un producto interactivo entre lo interior y lo exterior. Y eso es lo que nos tira mucho en un proceso espiritual hacia la confusión. Por un lado tenemos la biología, la personalidad y el constructo que tira hacia déjame de historias de muerte y demás, yo quiero estar tranquila o quiero estar segura, más o menos. Y no me estás ofreciendo seguridad, claro, porque el camino espiritual no está ofreciéndote solo seguridad, te ofrece un proceso de liberarte de la dependencia de querer estar segura, que es lo que quiere el ego. Entonces ahí te enfrentas un poco a esa sensación que tú comentas. Está muy bien el comentario porque esto pone en evidencia otra cosa que creo que es interesante. En el supermercado espiritual o en el comercio espiritual, ¿qué se ofrece normalmente? Seguridad. Haz el curso que te voy a hacer, vente a este taller, estarás más tranquila, estarás más bonito todo, saldrás flotando. Y encima te haré un certificado, un título. Bueno, ahí tenemos básicamente el tema. Alguien dirá, bueno, entonces el camino espiritual, ¿qué es? ¿Un camino de incomodidad constante? No. Es un camino donde te encontrarás momentos cómodos y bonitos y momentos incómodos. Vuelvo a decir, vas a tener que darte cuenta que un verdadero camino de transformación pasa por todas las etapas posibles, cómodas, incómodas, semi-incómodas, casi cómodas, totalmente cómodas, súper incómodas, pero entendiendo que es un proceso de transformación. Si yo me planteo que el camino espiritual no debe ser un proceso de transformación, sino un proceso de búsqueda de cierta seguridad, no, un resultado. Claro, claro. En general la vida tiene que tener un resultado. Claro. Lo que comenta aquí, ¿no? Dice, debe tener un resultado, tengo que encontrar el resultado. Claro, el camino espiritual no te está intentando dar un resultado, porque el resultado es lo que busca el ego. Entonces alguien dice, bueno, pero entonces, ¿qué está buscando el camino espiritual? No es que no esté buscando nada, sino liberarme de la necesidad del resultado. Eso no significa que no haya un resultado. ¡Lo hay! Pero es una cosa completamente independiente de mi necesidad. Es liberarnos de esta necesidad de lo que se trata. No de ser nihilistas. Pues no hay nada entonces. No, eso el Dharma ni lo plantea siquiera. Gracias.
Bien, pues si no hay muchos comentarios, podemos ir acabando esta pequeña charla. ¿O? Sí, uno, por favor. Pues es que en mi caso me pasa como muy al revés. A mí la idea de la muerte me da paz. A mí me gusta, o sea, menos mal. Entonces creo que en mi caso yo tiendo a que el problema mío es más la indiferencia, en ese sentido, como la raíz. Porque la idea, o sea, desde siempre, esa idea como de la muerte le da un sentido para mí, porque es como todo el rato estamos cambiando, o sea, es como que encaja a la perfección con cómo son las cosas. Más tiempo, tal cual somos, no podríamos durar. Entonces para mí tiene un sentido como que todo está cuadrado, que haya una muerte y que nos suceda a nosotros. Tiene sentido. Entonces en mi caso es que lo que costaría sería como la parte de dejar esa pereza de existir de una forma disciplinada, constante, que es el esfuerzo ese de decir, dejo eso atrás y vivo abiertamente. Y eso es lo que yo creo que me pasa, que por eso digo indiferencia, porque es una cuestión de una rémora de decir, madre mía, cuánto esfuerzo hay detrás de poder hacer las cosas bien. Y entonces por eso creo que me da paz la idea, porque digo, menos mal que todo este esfuerzo en algún momento va cambiando y nos acompaña a la transformación, porque si no sería muy agobiante, vamos, si no ya nos matamos. Claro, está muy bien este comentario que acabas de hacer, porque pone sobre la mesa otra cuestión, ¿no? que creo que es interesante remarcarla. Hay personas que quisieran vivir eternamente y pagan para ello, hasta congelan partes de ellos para un día ser recuperados a la vida, ¿no? Pero hay personas que no quieren hacer esto, ¿no? Claro, los que quieren vivir eternamente habría que preguntarse por qué. ¿Y quién quiere vivir eternamente, no? ¿Cuáles son los motivos profundos? Muchas personas que quieren vivir eternamente, normalmente la media resulta que está muy bien posicionada socialmente o económicamente, ¿no? Entonces se puede entender que, bueno, quiero seguir disfrutando de la vida, sobre todo el ritmo de vida que he tenido, porque como me llevéis a la vida y me pongáis en una casa pobre y con necesidades y con problemas, eso no me va a gustar nada vivirlo eternamente. Entonces ahí hay que preguntarse un poco el motivo. Y luego está lo que tú planteas, que también hay que quizás revisar un poquito, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Con la muerte descanso ya. Bueno, pero es que, claro, la muerte no es un sistema de escape de lo que no te gusta. Entonces habría que ver hasta qué punto lo que tú planteas es una solución a tanto esfuerzo o es una comprensión profunda del significado de la muerte. Este es el punto quizá que en tu planteamiento se podría investigar un poquito más. Y siempre está mezclado, no es que digas, pues la respuesta es A o B, a veces es una respuesta AB o BA, lo que sea, o está mezclado. Hay una parte de ti que tirará más por una comprensión de que la muerte es una evidencia de la transformación, lo cual te deja tranquila, pero cierta parte de esa tranquilidad será una satisfacción que te produce dejar de estar luchando todos los días por ser alguien. O, mejor dicho, no por ser alguien, sino para cumplir lo que los demás creen que debe ser. Menudo trabajón. Y eso cansa, pero muchísimo. Entonces, bueno, a ver si llega un momento y ya dejo ya de... Entonces yo diría, en ese sentido, que podemos un poco, cada uno de nosotros, investigar hasta dónde esos procesos están implicados en mi sensación, como la que tú planteas. Y está bien que lo hayas planteado. Gracias. Bien, pues vamos a llegar al final de esta pequeña charla y siempre, como siempre solemos hacer, a no ser que alguien más quiera preguntar algo, ¿no? Pues vamos a dedicar el mérito, que ojalá lo que hemos compartido hoy y se comparta en el futuro, de alguna manera conecte con algo que nos libere de lo que nos daña y nos conecte con aquello que nos dé bienestar, que nos conecte con ese amor y compasión que realmente hoy en día tanta falta hace, no solo para los demás, sino también para nosotros.
tratarnos con más cariño, con más respeto. Fijaos, si me trato con cariño o respeto, en el fondo me trato con mayor libertad y autenticidad. Ojalá esta charla pueda ocasionar cierto efecto en ese sentido y lo que originamos hoy lo dedicamos para beneficio de todos los seres sin excepción. Muchas gracias a todos, a todas, a todos los que os conectáis, los que os conectaréis y más bendiciones todavía. Hasta la próxima charla. Gracias.